esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Todavía recuerdo, hasta hace algunos años, cuando también ustedes recordarán, el conflicto, ¿no?, que se volvió el hecho de poner una imagen que no tiene mucha forma, mucho sentido, muy estilizada, del sincretismo, así le titularon allí por Federalismo, casi afuera del Templo del Refugio, que causó revuelo y hubo mucha gente que se hizo allí presente como señal de protesta, ¿no?, en el sentido de que si Guadalajara en su gran mayoría sigue siendo católica, pues no se estaba de acuerdo en que la autoridad, ¿verdad?, impusiera una estatua, una de Efesio, sin sentido para nosotros, para ellos sí, con la intención pues de ofender, ¿no?, de dañar, de lastimar, aunque ellos pues lo pintan de otro modo, claro está, ¿no? Hay que hacer las cosas muy sutiles, hay que disfrazarlas para que esto no siga causando mayor revuelo. Y bueno, la gente que se hizo presente, pues ahí estaba, ¿no?, alrededor de la estatua, dando vueltas, sí, en señal de protesta, claro está, ¿verdad? Y la autoridad, que todavía sigue, ¿verdad?, pues en un tono de burla, ¿no?, decía: «Pues si esa es la gente que se manifiesta y su manifestación es dar vueltas, pues que sigan dando vueltas, a ver hasta cuándo se cansan». Y hacía la reflexión el padre Armando Escoto, maestro de la UNIVA, y decía: en efecto, tiene razón, es que las cosas no cambian por dar vueltas y vueltas y vueltas. Hay que ir al punto, hay que ir al lugar de donde emanan esas leyes y poner allí personas con doctrina cristiana, personas creyentes, personas con fe, para que entonces desde donde emanan las leyes, pues allí se debata, se discuta, y no acá, porque si no nos convertimos en el hazme reír de todos. Y es en efecto, así se hacen las cosas. Pero lamentablemente en algún momento, bueno, dijo alguien, ¿verdad?, ¿cómo es posible que en un país que se dice el 80-85% católico tengamos a una autoridad que
que no es católica, ¿no? Un estado como el nuestro, que somos una de las ciudades más católicas del país, haya una autoridad que no sea católica. Es la incongruencia. Entonces, ¿como para qué sentirnos lastimados si al final somos quienes vamos decidiendo? La solución entonces no está en hacer protestas y dar vueltas y bolsas, sino en buscar que haya personas, ¿no?, de doctrina cristiana, católicos, que estén ocupando puestos públicos, pues para que entonces todo esto sea más fácil. El debate está allá, no acá, y luego nos volvemos el hazme reír de quien ha ostentado el puesto, ¿no?, un cargo público, que no hace sino más que servirse de él. Pero bueno, pues ahora sí que al cliente lo que pida, y el pueblo tiene pues lo que quiere, ¿verdad? Entonces es lamentable, pues, hermanos. Hay que buscar entonces corregir la vida, corregir el entorno, corregir el mundo, pues actuando con coherencia, actuando con acierto en la vida y buscando quienes al buscar puestos públicos, pues más que servirse, sirvan al pueblo de Dios. Bueno, de igual manera, pues cada uno de nosotros, ¿no?, si aspiramos a algún cargo, algún puesto dentro de la comunidad, pues que sea siempre para servir a los hermanos y no servirnos de ellos, ¿verdad? San Pablo es muy claro, pues, en esta carta que escribe a su querido Timoteo, para darle algunas referencias, algunas indicaciones, algunas características propias de quien aspira a ser obispo, de quien aspira a ser diácono, y también para las mujeres, ¿verdad? Ante todo, pues, la prudencia y la sabiduría. Muchas cosas, pues, que habría que desmenuzar y leer parte por parte para, pues, entender, ¿no?, y aplicarlo a la vida. El cargo es el sentido de si es el servicio a los demás. Bueno, pues cualquiera sea nuestra vocación y el oficio que en ese momento pues estemos desempeñando. Claro está que por ser servidor de pues no pierde uno su propia autonomía, no pierde uno su propia personalidad, su propio carácter, pero también es el esfuerzo, ¿no?, por superarse, por trabajar, por tener dominio propio, por tener un control de sus sentires, de sus emociones, de sus pensamientos, y aspirando a cargos, ponerse siempre al servicio de los demás, ¿verdad? Porque dice San Pablo, ¿no?, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no gobierna su propia casa? ¿Cómo puedo exigirle al otro, ¿no?, que haga las cosas bien cuando ni siquiera yo estoy contribuyendo y poniendo mi granito de arena, buscando ser pues autogobernable, ¿no? Ni siquiera pongo un poco de esfuerzo para controlar mis pensamientos y mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, mis deseos. ¿Cómo puedo pedirle a alguien que ordene la existencia y ordene la vida si ni siquiera yo soy capaz de ordenarlo? Un pequeño rebaño que Dios me ha dado para saberlo guiar con acierto por la vida. Creo que no es el camino, ¿no?, pedir a otros lo que yo ni siquiera estoy dispuesto a dar. Tal vez ese sea el problema, lo que decía al principio, ¿no? Por eso, pues, nos da lo mismo, mucha indiferencia, así como que, pues, ¿qué tiene? De todos siempre están los mismos. Y así es, ¿no? Siempre de un tiempo para acá ha ocurrido así, como que hay
desencanto, el desánimo, la falta de ganas por quienes aspiran a algún puesto público, pues de emitirles un voto con conciencia, con conocimiento. Nos falta pues mayormente acierto en nuestras opiniones y nuestras elecciones para todas estas personas, ¿verdad? Pero bueno, si de ello pensamos de los demás, pues ¿por qué no pensar de nosotros mismos? Así es de que, hermanos, seamos respetables, sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios, etcétera, ¿no? Que se nos ponga a prueba primero y luego, si no hay nada de que se nos reproche, de que se nos juzgue, pues ofrezcamos el servicio y ejerzámoslo siempre con mesura, con conciencia, como Dios pide. Bueno, es una tarea que hoy San Pablo pues, nos ofrece para que en la vida actuemos siempre según el pensar de Dios. Y repito, pues como Cristo Jesús nos ha enseñado, pues habiendo alcanzado el puesto que fuese, como padre, como madre, como consagrado, como quien sea, pues que estemos siempre al servicio de los demás. Una lectura que, repito, nos podemos llevar para seguir rumiándola y pues actuar con acierto en la vida desde lo que San Pablo nos está proponiendo. Y así sea.